días a todos. Soy David Sánchez, el presidente de la Asociación Retina Murcia, y os doy la bienvenida a esta primera jornada Retina Molina de Segura, que la hacemos hoy, día 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, y que coincide pues, con la conmemoración del nacimiento de Friedrich Banting, que fue junto con Best el creador de la insulina. Está decretada así como Día Mundial por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Internacional de Diabetes. Y os preguntaréis que, bueno, como una organización que es de personas con discapacidad visual y con afectación en la retina, organiza esta jornada. Pues bueno, el motivo es claro, ¿no? La diabetes es una enfermedad que afecta también en su evolución a la retina de las personas y, bueno, pues queremos hoy, junto con dos profesionales que nos acompañan, pues un poco explicar la diabetes a nivel general y también pues lo que es y lo que supone a nivel de la retina y de la visión con la retinopatía diabética. Para dar comienzo a esta sesión que coorganizamos con el Hospital de Molina, al que le damos las gracias, y también con el Ayuntamiento de Molina de Segura, pues voy a ceder la palabra. En este caso vamos a proyectar un pequeño vídeo que nos ha grabado Eduardo Rodríguez, que es director médico del Hospital de Molina, para daros la bienvenida. Muy buenos días. Desde el Hospital de Molina queremos brindar todo nuestro apoyo a esta jornada, a la jornada de retina de Molina de Segura, en el Día Mundial de la Diabetes Mellitus, que es una enfermedad que nos afecta cada vez más, que bueno, hay un número muy grande de personas que la sufren y sobre todo incentivamos medidas para prevenir, para controlar el peso, controlar con buenos hábitos dietéticos, con la práctica del ejercicio físico y con la promoción y la difusión de medidas sanitarias que ayuden a esos pacientes que están afectados de esta enfermedad a tener una vida mejor y que su futuro sea más prometedor o esperanzador. Sin más, pues es lo que puedo comentar. Muchas gracias por esta jornada y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a Eduardo Rodríguez, que nos dejaba estas palabras. Y bueno, y ahora quiero dar también la bienvenida. Nos acompaña Miguel Ángel Cantero, que es concejal de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura, aquí en Murcia, en la región de Murcia, en España, y lo digo así porque tenemos inscritos también de fuera de España, concretamente de Colombia y de México. Por lo tanto, especifico que Molina de Segura es una población que se encuentra aquí en la región de Murcia, en la que está enclavada la Asociación Retina Murcia. Miguel Ángel, pues todo tuyo para darnos la bienvenida. Muy bien, bienvenidos y gracias a la Asociación de Retina de Murcia, Retimur, que hoy, como habéis dicho, celebra el Día Mundial de la Diabetes, realizando esta primera jornada de Retina Molina de Segura, con el título de Diabetes y Retinopatía Diabética. Gracias, David, a ti personalmente, porque sé que estás siempre detrás de todo esto, eres el gran propulsor de todas estas iniciativas y por el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta jornada, deseando que esta sea la primera, solo la primera de muchas, de las siguientes que nos esperan en los años próximos. Cómo no, dar las gracias también al Hospital de Molina de Segura, que siempre se muestra sensible a cualquier iniciativa relacionada con la salud, siempre está de nuestra mano y apoyando pues la salud de los vecinos y del municipio en cualquier iniciativa que se les presenta. Bien, muchas gracias. Y bueno, comentar simplemente que hace unos meses, concretamente el 21 de febrero, viernes 21 de febrero, se llevaba a cabo en Molina de Segura la celebración de las 6ª jornadas regionales de las enfermedades raras,
concretamente el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Salón de Plenos, allí nos veíamos. ¿Y quién nos iba a decir que poco después, pues una pandemia llegaría a alterar el ritmo y hábitos de todas nuestras vidas, de todos nuestros hábitos, invadiendo en ocasiones más tiempo, más pensamientos y más sensaciones de las que debiera, en este caso, ¿vale? En este caso, bueno, darles las gracias a todos a los que participáis hoy y también por hacernos ver que hay más cosas y más enfermedades y siguen estando, aparte del COVID-19, que no lo es todo, no lo es todo. Hay más problemas de salud y hay más enfermedades y, bueno, y siguen aquí y hay que seguir apoyándolas de modo institucional y con inversión y con investigación y estando al lado de esos enfermos o de esos problemas, ¿vale? Entonces, reitero mi agradecimiento a Retimur y David, bueno, a todos los implicados y así como dar la bienvenida a los oyentes de cualquier lugar, como tú has dicho, de país, del municipio que sean, porque al final pues las enfermedades no atienden a municipios, sino a personas y estamos todos igual de afectados. Agradecer también la implicación de Eduardo, el director médico del hospital, Eduardo Rodríguez, de Luis Alberto Ceruto, el médico adjunto, y bueno, de Jerónimo Lajara, todos los ponentes aquí hoy presentes, y así que nada, dar paso a ellos, que son los verdaderos protagonistas de esta jornada, el día de hoy, y que sean muy provechosas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y ciertamente qué razón tienes. De comienzos de año, de febrero, cuando nos veíamos en esas jornadas regionales de enfermedades raras aquí en la región de Murcia, bueno, pues a vernos ahora todo este periplo a finales de este año 2020, provocado por la pandemia de la COVID-19. Ciertamente tienes toda la razón en relación a esa casuística. Bueno, quería, antes de comenzar y dar paso a las dos personas que van a intervenir esta mañana, sí, anunciar a todo el mundo que esta sesión está siendo grabada y que, bueno, si en cualquier caso existe alguna persona que no quiera aparecer porque esta grabación Retimur la va a posteriormente publicar, ¿de acuerdo? Pues que abandone la reunión antes de comenzar las presentaciones. Y ya, pues sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Luis Alberto Ceruto, que es médico de urgencias del Hospital de Molina de Segura, y que esta mañana nos va a hablar un poquito de lo que es esta enfermedad, la diabetes, y bueno, lo va a hacer de forma genérica, general, indicándonos un poco para que la conozcamos mejor y ya posteriormente profundizaremos en la visión, en la retinopatía diabética con Jerónimo Lajara. Luis Alberto, todo tuyo, adelante. Buenos días. Gracias, David. Gracias a todos. Pues, a ver, la diabetes mellitus, mellitus viene de miel. La palabra diabetes significa paso a través. Se describió en Capadocia, en un papiro que se encontró. Fíjense cuán antigua es la enfermedad. Y el diabético juvenil, el diabético tipo 1, que es el primero que se diagnostica y que se detecta en la humanidad, tiene tendencia a bajar de peso y a orinar mucho. Entonces se decía que todo su cuerpo pasaba a través de la orina y se disolvía la sangre y los músculos. Entonces pues se le llamó paso a través, que significaba que tú orinabas tu cuerpo hasta que desaparecías o morías. Bien. La palabra mellitus se le agrega después por miel, por la miel. Y en aquel entonces el diagnóstico de diabetes se hacía orinando cerca de un hormiguero. Y si las hormigas venían, pues estabas enfermo. Si no venían, pues tenías otra enfermedad. Bien. La diabetes significa, en el sentido estricto de la palabra, azúcar en la sangre. Bien. Yo padezco de azúcar, yo padezco de diabetes. Azúcar tenemos que tener. Sin azúcar no hay vida. Todas las células del cuerpo lo que comen es azúcar. Y la neurona come azúcar y oxígeno, más nada. Las otras comen otras cosas, comen algo de grasa, comen algo de proteína. Pero al final,
todo tiene que ir al azúcar. Todo el metabolismo de proteínas, de grasas, de carbohidratos, todo es una cadena de reacciones que termina llevando al azúcar, que es el combustible que la bioquímica utiliza para extraer toda la energía con la cual estamos vivos. Por lo tanto, azúcar hay que tener porque el azúcar es parte de la vida. ¿En qué consiste entonces este problema? No es que el diabético por tener azúcar esté enfermo, es porque tiene más de la cuenta. Circulando en la sangre se acumula una cantidad exagerada de azúcar en la sangre a partir de la que ingiere, de la que entra por la boca mediante alimento. Y ese exceso de azúcar en la sangre se produce porque carece de una sustancia que es capaz de coger esa molécula de azúcar que circula en la sangre libremente nadando en el torrente sanguíneo y la entra dentro de la célula donde ella va a sufrir su metabolismo y va a convertirse en energía. Bien, entonces el azúcar en sangre es la consecuencia de una deficiencia de insulina, que es o que falta la insulina porque el individuo tiene un páncreas, que es quien la produce, que no la produce, o produce insulina de mala calidad que no sirve. De forma tal que se acumulan en la sangre cantidades exageradas de azúcar. Y eso genera un montón de problemas porque la sangre se vuelve espesa. En la sangre llena de azúcar, pues las bacterias se sienten como en su propio caldo y las infecciones de cualquier tejido son muy propicias porque comida hay. Las bacterias también son adictas a comer azúcar. ¿Sí? Y se producen una serie de cambios y de alteraciones del metabolismo en el cual las células al final terminan estando hambrientas porque no reciben todo el azúcar que llevan y eso genera un metabolismo deficitario de todas las demás cosas que se producen y que hay que digerir. Entonces, ante una maquinaria que funciona mal, o una maquinaria metabólica, que es la que lleva la energía al cuerpo, funciona mal, pues empiezan a funcionar mal un montón de cosas. ¿Sí? Y ese montón de cosas, pues es lo que constituye la diabetes como enfermedad, la diabetes mellitus. Es una enfermedad muy frecuente, la padece posiblemente el 2% de la humanidad, que eso son muchas personas, ¿sí? Y que lo mismo existe desde el lactante recién salido del útero de la madre o puede comenzar en la edad adulta y muy adulta. Hay dos tipos de diabetes, el que comienza temprano y el que comienza después, pero al final vienen siendo lo mismo, lo que cambia es la causa. No es lo mismo un individuo que desde muy jovencito, muy niño, le sube el azúcar, porque los daños que produce esto empiezan antes, a uno que comienza ya después de adulto, en que ya, pues, después de los 50 años, prácticamente cualquier enfermedad crónica que un individuo adquiere nunca llega a ser ni tremenda ni invalidante. Eso sucede de ahí para abajo. Sobre los 35 años aproximadamente empiezan las grandes enfermedades que crean grandes desastres. Entonces, pues, por ahí van los tiros. El azúcar predispone a la aterosclerosis, es decir, a que las arterias se llenen de mugre, se endurezcan, se formen dentro unos acúmulos de grasa, de colesteroles, forman placas que se calcifican y empiezan a perder calibre. Es como una tubería de alcantarillado que se llena de costra y cada día la tubería tiene menos luz y más costra. Eso produce una disminución del riego sanguíneo de todos los órganos del cuerpo, poco más o menos. Por eso los pacientes con diabetes tienen tendencia a sufrir infartos del corazón porque se le tapona una arteria coronaria, que es la que lleva al corazón la comida, la sangre, o cerebral, o cualquier arteria del cuerpo, bien, todas las arterias grandes y medianas. La diabetes no es la única enfermedad que provoca esto. Hay otras que también lo hacen. Que tiene colesterol alto, aunque no sea diabético, también le pasa. La diabetes lo empeora todo. Pero la diabetes tiene además de eso una característica adicional. Y es que no solo afecta las arterias grandes y medianas, sino que afecta a todo el árbol circulatorio hasta nivel de capilares. Bien, entonces los pequeños vasos producen una enfermedad, se produce la misma situación o parecida en las zonas
de vasos mucho más pequeñitos y por lo tanto llega un momento en que la sangre primero le dificulta llegar hasta los finales y cuando llega a los finales, en vez de tener vía libre, se encuentra obstáculos nuevos. ¿Bien? Y por lo tanto, en aquellos órganos en los cuales hay toneladas de pequeños vasos, como por ejemplo el riñón, que es un órgano donde hay ovillos de sustancias, el riñón está formado, se orina por ovillos de pequeños vasos, glomérulo, y ciertos sitios. La retina, ¿bien? La retina tiene una arteria, una vena, pero además todo es una red capilar muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? No llega sangre y automáticamente empiezan a producir muerte celular progresiva y paulatina. Todas estas cosas que le estoy diciendo es un panorama para el diabético, que es un panorama negro, excepto de que existe la medicina, excepto de que existen los tratamientos, excepto de que existe un conocimiento científico de la enfermedad y por lo tanto la ciencia interviene en este asunto, disminuyendo la cantidad de azúcar en la sangre y estando vigilantes para cualquier daño o para cualquier repercusión que tenga el azúcar en la sangre en diferentes órganos. La diabetes es una enfermedad enorme donde prácticamente puede producir casi todos los síntomas que existen y que afecta al final el cuerpo entero. Pero al igual es una enfermedad controlable, una enfermedad que es tan antigua y se han hecho tantas cosas que se controla. Y cuando un diabético anda con el azúcar normal, se comporta prácticamente como si no estuviera enfermo. Por eso es tan importante el control metabólico de la enfermedad. Esto desdichadamente es una ciencia inexacta. El metabolismo depende de cada cual, de lo que uno consume, de lo que uno incorpora, ¿bien? Del tipo de alimento y de un montón de cosas, que son tantas variables que hay que tener en cuenta todas, hasta el punto de que todos los médicos estamos siempre, los médicos, los internistas, estoy hablando como clínico, Eduardo y yo somos internistas los dos. Eso es parte de nuestro plato fuerte dentro de la especialidad, pero creo que no hay ninguna especialidad que no tenga un toque por parte de la diabetes. Aquí tenemos a Jerónimo Lajara, que es el plato fuerte de esta actividad de retina, es Jerónimo, ¿bien? Porque diabetes, la retinopatía diabética es una consecuencia importante y frecuente de la diabetes mellitus. Entonces, bueno, pues yo he traído, porque la idea esta no es venir a teorizar, he hablado un poco de la historia y las cosas generales. Ahora, yo creo que si esto pueda servir para algo y que de hecho ya está sirviendo, pero mi aporte sería una información que sirve para diabéticos, que los diabéticos ya la conocen y que los que no la conozcan o le falte algún pilar, pues que lo tenga en cuenta. Y es que para el control de la diabetes hace falta muchos factores. O sea, no hay ni una medicina universal y mágica, hace falta un conjunto de cosas. ¿Bien? Un conjunto de cosas que son parte de pilares imprescindibles para el control de la diabetes. Yo he preparado una PPS que espero que a lo mejor tenemos suerte y se logra ver. Entonces yo voy ahora a compartir pantalla y ver qué demonios pasa y veo que no está pasando nada. ¿Ven? Es decir, mi PPS no sé dónde está. Cayó en un sitio en que no sé dónde está. Yo la estoy viendo aquí, pero en mi ordenador. ¿Ven? Está ubicada en una zona de mi ordenador en la cual la máquina no la encuentra. Pero bueno, ya le había yo aclarado a David que no iba a ser esto un problema, porque como me pasa todas las veces, ya estoy acostumbrado a resolverlo todo a nivel de discurso. ¿Bien? El asunto consiste en que en la diabetes, para el control de la diabetes, hacen falta 5 pilares. Bien, esos 5 pilares son todos igual de importantes. El primer pilar del control de la diabetes es la insulina, por supuesto, que la insulina, una vez que se descubre esto y que se empieza a fabricar insulina, a meterla en viales para inyectar, ahí se da un salto tremendo en el tratamiento de la diabetes. O sea, es
el pilar fundamental del control de la diabetes es darle al cuerpo aquello que el cuerpo carece. Y de esto hay una experiencia gigantesca. Se conoce la insulina desde hace muchísimos años y se ha ido perfeccionando cada vez más la bioquímica. Cada vez es más dada a perfeccionar la diabetes, la insulina, para que sea lo más parecida a la insulina humana. ¿Sí? Y bueno, pues es como dar lo que falta. Y, por supuesto, la insulina, quien la dispensa al cuerpo es el páncreas, que lo hace en forma inteligente. Por lo tanto, hay que sustituir al páncreas como se pueda y se hace con un pinchacico, perfecto, muy bien, que los diabéticos saben utilizarlo. Esos son alarmas que yo tengo puesto, pues supuestamente yo había terminado ya, pero bueno, estas cosas siempre se prolongan más. El segundo pilar de la diabetes se incorpora a las ciencias médicas posteriormente, que son pastillas vía oral que no hay que pincharse, y en la cual son sustancias que aumentan la cantidad de azúcar que el páncreas produce. En un diabético joven, en el cual el páncreas prácticamente desaparece, estas pastillas no sirven porque él no tiene con qué producir azúcar, insulina. Por lo tanto, al diabético juvenil o tipo 1 hay que pincharle insulina. El diabético tipo 2 es un individuo que tiene un páncreas que funciona mal y si usted lo estimula con cierta sustancia, él produce más insulina y pues se resuelve el asunto bastante bien. A veces hace falta las dos cosas, insulina por una parte y antidiabéticos orales en pastillas por otra parte. ¿Ven? Esos son realmente las dos piedras angulares en términos de medicamentos. Hay otras sustancias posteriores que son coadyuvantes, en que ya empiezan a interferir con la absorción de la insulina en el estómago, en el intestino, mejor dicho, pero bueno, son cosas extras que han ido surgiendo y que no resuelven por sí solas. Hay que agregarla a la insulina o agregarla al anticoagulante, al antidiabético oral. Esto en general es así. ¿Sí? Ahora bien, la tercera columna de esta historia, bien, es la dieta. ¿Por qué? Porque por la dieta entra el azúcar y por lo tanto uno tiene que tratar de que entre lo justito, ¿bien? Lo que podemos utilizar. ¿Qué es lo que no puede comer jamás un diabético? Nada. Los diabéticos pueden comer de todo, inclusive dulces. En cuestión de dieta y diabetes, lo que marca la pauta es la cantidad, no la calidad del alimento. Y los diabéticos aprenden lo que pueden, lo que deben o deben aprender, lo que pueden, lo que deben, la cantidad que le va, de acuerdo a la insulina que se ponen, y el diabético con experiencia que tiene que adquirirla sabe ajustar su dieta. Un diabético tiene que aprender a comer, aprender qué es lo más peligroso, con qué tiene que tomar más precauciones, qué puede comer con más liberalidad, y ayudar a su metabolismo con no echarle demasiada leña al fuego, ¿bien? No sea que después no tengamos llama suficiente para quemar todo aquello. El cuarto pilar de la diabetes, el cuarto pilar es el ejercicio físico. ¿Bien? El ejercicio físico no es deporte, ¿bien? Y tampoco es la actividad física. ¿Bien? Actividad física es lo que hacemos constantemente cuando nos movemos de aquí a allá y yo voy ahora allí y hago un café y me lo tomo y eso se llama actividad física. Es no estar sentado o acostado, eso es actividad física. Eso no tiene ningún impacto metabólico. Y el deporte es competición, que es otra cosa distinta. Cuando no se compite, no hay deporte. ¿Sí? Y en el deporte, el individuo le pide a su cuerpo 3 veces más de lo que da, por lo tanto, a veces los grandes campeones olímpicos después tienen un esqueleto hecho trizas cuando ya son ancianos y un montón de cosas más. No siempre el deporte es saludable. Algunos no lo son del todo, pero bueno, estamos porque sigan jugando fútbol, ¿no? ¿Y qué es el ejercicio físico? Es una actividad controlada, en el cual tiene 3 pasos: un calentamiento, una carga y un enfriamiento.
que hay que aprenderlo a hacer. De todas maneras, yo siempre digo, no hay que ser licenciado en cultura física para esto. No tenemos todo el mundo, no tenemos a Miguel Ángel al lado de nosotros para que nos diga esto, pero nos puede enseñar un montón de cosas, ¿eh? Muchísimas cosas nos puede enseñar. Para después nosotros ir a nuestra bola y algún día decirle, oye, ¿y esto cómo voy? Y perfectamente bien, es el plato fuerte de esta historia. El ejercicio físico a los efectos del metabolismo es bastante ingrato. O sea, cuando uno hace ejercicio físico durante 3 días seguidos y está 3 días más sin hacer, pues el cuerpo, todo lo que logramos, pues ya es como si no fuera nada. Desdichadamente, el ejercicio físico, para que tenga impacto en el metabolismo, hay que hacerlo de forma sistemática prácticamente toda la vida. De momento, quien no tenga tiempo de hacer más de 4 cosas, con tal de que salga de su casa y camine a buen paso durante unos 30 minutos, de forma tal que le falte un poquito el aire para que consuma oxígeno y demande metabolismo, pues ahí echa a andar el horno de quemar azúcar. Bien, además de eso, mueve la circulación, se mueve la sangre, se mueve el corazón, se mueve todo, los riñones se llenan de sangrecita, se orina, o sea, es fantástico. Bien, con tal de que lo haga 4 veces a la semana es suficiente. Yo siempre le digo a las personas, empieza con 12 minutos, 6 minutos alejándote de tu casa y 6 minutos acercándote a tu casa. Porque cuando uno camina a 6 pasos con un reloj en la mano y unos bambos cómodos y tú te alejas de tu casa 12 minutos, después tienes que venir en un taxi. Porque nadie se imagina lo que es capaz de caminar una persona por 12 minutos seguidos un poquito apurado. Es tremendo. Yo digo, 6 para allá y 6 para acá y vas aumentando hasta que hagas 15 y 15. Si un diabético se toma eso como disciplina, pues después entonces ya puede trabajar algo de musculación, lo que sea, ver sus articulaciones, sus ligamentos, y esto puede perfilarse muchísimo. Pero el control del peso corporal es importante en el diabético. Cuando el individuo diabético es obeso, la insulina que produce y la insulina que le ponemos tiene menos efecto. Por lo tanto, el diabético tiene que tener su peso corporal. Hay personas inclusive que no son diabéticos y por tener un sobrepeso hacen intolerancia al azúcar y se comportan un poco como diabéticos aunque no lo son, porque esto también tiene un factor genético que ellos no tienen, ¿sí? Y el quinto pilar de la diabetes, el quinto pilar, he dicho, el primero es insulina, el segundo antidiabéticos orales, el tercero es dieta, el cuarto es ejercicio y el quinto es educación sanitaria. Incluye los 4 anteriores y más. El diabético tiene que aprender cómo se pone la insulina, cómo se mide la insulina, dónde se pincha la insulina, a qué hora se pincha la insulina, cómo combina su insulina. El otro tiene, el de antidiabéticos orales, tiene que saber cuándo se lo toma y cómo le va y tiene que saberse observar y saber que no puede fallar. Y el que toma las 2 cosas tiene que saber de ambas cosas. Y el diabético tiene que saber ejercitarse, saber qué es lo que su cuerpo le pide, hasta dónde le da su ejercicio físico, cuándo se siente bien. No es llegar a la exhaustación, eso tampoco es sano. Es la dosis justa y eso es individual y tiene que irlo conquistando poco a poco y creándose una disciplina. ¿Sí? La dieta, bien, el diabético tiene que saber qué come y cómo come. Inclusive puede aprender por arribita a tener idea de calorías. Tampoco el diabético puede convertirse en un neurótico que pese la comida y saque cuentas, porque entonces ya la diabetes no es importante, sino la neurosis que tiene. ¿Bien? Así no. También hay que ser feliz. Se lo digo a la gente siempre, sé feliz. Sé feliz. Si en tu casa hay un banquete, pues mira a ver, pórtate bien, ponte un poquitico más de insulina, mira a ver, pero ten en cuenta que no vas a desgraciarle la fiesta a las personas, ni vas a tener al día siguiente una resaca de glucosa alta. ¿Bien? El diabético tiene que tener cuidado con su piel. Con su piel. En un diabético, cualquier arañazo o herida se puede infectar. Se forman úlceras porque la cicatrización también es lenta. Igual que hay leucemia abundante en la sangre, también lo hay en los líquidos extracelulares, donde las bacterias saben que entran y declaran el día festivo. ¿Bien? Sus pies y los pliegues, en los pies y los pliegues, ya sean axilas, inframamarios e ingles, que son zonas húmedas y calientes, ahí crecen hongos con frecuencia, hongos que también les gusta el dulce, les gusta la azuquita. Bien,
Por lo tanto, el diabético tiene que estar al tanto de esas cosas. Tiene que también estar al tanto de cómo se siente él desde el punto de vista de su capacidad aeróbica, de que si me da falta de aire cuando camino, de si no, de si he mejorado. Bien. Y al tanto de que cómo va mi visión, cómo va mi agudeza visual, estoy perdiendo visión, estoy viendo, no, estoy viendo bien, estoy viendo mal, estoy viendo algo no normal. Entonces, esas cosas son vigilancias que él tiene que hacerse, él tiene que pesarse, saber cuál es su peso ideal, ¿ven? Y tratar de aproximarse a su peso ideal. Yo siempre le digo a los pacientes, no solamente en la diabetes, sino en otras cosas, solo puedes salvarte tú. Yo pongo una parte, yo pongo una ayuda, pero solo puedes salvarte tú. La salvación, igual que la salvación espiritual, es individual. Por lo tanto, un diabético debe conocer sus 5 pilares, porque con esos 5 pilares, pues logra comportarse prácticamente como si fuera normal. Y si vamos a ver, todo esto que os he dicho, son hábitos de vida muy sana que, descontando la insulina y las pastillas, a cualquier persona, a un no diabético, le viene muy bien. Hay mucha gente haciendo cosas así sin haber tenido diabetes nunca, ni haber tenido nada, ni un familiar diabético. Por lo tanto, al final esto es un buen estilo de vida que no hay que considerarlo enfermedad, sino salud. A los médicos la gente nos pregunta sobre enfermedad, nunca nos preguntan sobre salud. Y los médicos aprendemos salud primero y enfermedad después. Claro, es más fácil pincharse y más sencillo, más rápido y más cómodo que hacer dieta. Yo sé que los médicos le pedimos a la gente sacrificios. Bien, los médicos, mientras más expertos somos, digo experto porque soy una persona mayor, bien, tengo 67 años y llevo 42 de graduado de médico. Un par de minutillos. Perfecto, perfecto. Estaba esperando que me lo dijeras, no hay problema. Tú me cortas, no te preocupes que yo hago la edición final. Entonces, pues siempre, mientras más experto es el médico, menos dados a prohibir. No, las prohibiciones no se aceptan. El cerebro no tiene no, solamente tiene sí. Y por lo tanto, esto hay que verlo como un trabajo de equipo. Con estas bases, pues, un diabético pues tiene con qué trabajar y cómo ser feliz y ser lo más sano posible. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Lo cierto es que era muy interesante todo lo que nos estabas comentando, los 5 pilares para controlar la diabetes, y te damos las gracias. Y bueno, luego si alguno de los asistentes quiere trasladar alguna pregunta, al final daremos un pequeño paso a preguntas. Y vamos a enlazarlo ya con el oftalmólogo con el que contamos hoy, que es Jerónimo Lajara Blesa, que nos va a hablar pues, sobre la retinopatía diabética. Una de esos pilares en los que hablaba en el último, Luis, que era bueno, pues estar atento a determinados síntomas en la visión, pues Jerónimo, lo dejamos en tus manos en relación a qué debe tener en cuenta y bueno, cómo abordáis la retinopatía diabética en consulta. Muy bien, buenos días o buenas tardes ya, pasada las 12. Gracias a Retimur y concretamente a David por esta invitación, y también pues agradecer al Ayuntamiento de Molina, representado por el Miguel Ángel Cantero, y al Hospital de Molina por esta iniciativa, que siempre es bueno, y pensamos que en un día como hoy, el Día Mundial de la Diabetes, hablar de este tema tan importante en cantidad y en número de consultas que se producen en los centros de salud y los hospitales, pues es muy importante. Y dar las gracias también al doctor Luis Alberto Ceruto por esa introducción tan bonita y tan bien expresada de lo que es la diabetes. Y decir que, bueno, pues yo lo que voy a hablar precisamente es de lo que no queremos llegar. De que si hacemos caso a lo que ha dicho el doctor Luis Alberto Ceruto, no deberíamos llegar a tener retinopatía diabética y no deberíamos tener complicaciones oculares. Voy a compartir pantalla, si sé hacerlo, claro. Yo creo que sí, pero a ver, un momentito, disculparme un segundo. Sí, aquí tengo compartir pantalla. Muy bien, compartir. Vale. Yo creo que ya... ¿se ve bien? Sí, Jerónimo, Sí, se ve. vale, Se ve. vale, perfecto.
Pues dentro de las complicaciones oculares de la diabetes, todo el mundo dice retinopatía diabética y nosotros, los oftalmólogos, dividimos esas complicaciones en dos aspectos diferentes porque tienen tratamientos diferentes y no siempre van aparejados. Por un lado, la retinopatía diabética y por otro lado, el edema macular diabético. Para los que no están con los términos, la retinopatía es una enfermedad de la retina, que es la capa del ojo casi más importante que transmite la imagen al cerebro a través del nervio óptico, y la mácula, que es la parte central de la retina, que es la más importante de la visión. Por eso un edema o un acúmulo de líquido en la mácula tiene tanta importancia visual. La prevalencia de la retinopatía diabética es tremenda. En el tipo 1 está en torno al 40% y en la diabetes tipo 2 en torno al 20%. Por eso es la causa más frecuente de ceguera legal entre los 20 y los 65 años. La cantidad de gente que tiene problemas de retinopatía es brutal en los servicios de oftalmología, hasta el punto que hay algunos hospitales que tienen unidades solo de diabetes ocular. Sobre todo en hospitales grandes, y de ahí la importancia del tema. Los factores de riesgo para la retinopatía están muy en consonancia con lo que ha dicho el doctor Ceruto, que es la duración de la diabetes. A más tiempo que tengamos la diabetes, sobre todo cuando sobrepasa los 10 años, más posibilidad de retinopatía. Cuando hay un mal control metabólico, esto definido por la medida de hemoglobina glicosilada, pues hay más posibilidades de retinopatía y la retinopatía se produce antes. Por eso nosotros en la consulta insistimos siempre en el buen control de la diabetes controlado por la hemoglobina glicosilada, que es una medida en sangre. El embarazo también es un factor de riesgo de retinopatía, la hipertensión arterial y la enfermedad renal. Cuando hay enfermedad renal sabemos que hay trastornos en los capilares y sabemos que puede haber más riesgo de retinopatía. Otros factores muy importantes son el consumo de tabaco. El tabaco es malo para todo. Parece una redundancia siempre que estamos insistiendo en el tabaco, pero el tabaco en el ojo es malo siempre, no solamente porque aumenta el riesgo de retinopatía, sino en cualquier enfermedad ocular el tabaco es perjudicial. Incluso se habla con factor de riesgo muchísimas otras cosas, por ejemplo la catarata. El aumento del índice de masa corporal, o sea, la obesidad, evidentemente, también muy perjudicial, pero aquí se sabe que es un factor de riesgo de retinopatía, la hiperlipidemia y la anemia. Incluso se habla de que el tratamiento de la obesidad, por ejemplo, con cirugía de la obesidad, cuando el paciente pierde índice de masa corporal, puede ser un factor protector con respecto a la retinopatía. Por eso yo pongo la obesidad como casi que un punto aparte, diciendo que es también una de las pandemias más importantes del siglo XX-XXI y que tenemos encima y casi que no le damos la importancia que le damos al coronavirus, pero es posible que mate más gente la obesidad casi que el coronavirus. ¿Por qué se produce la retinopatía diabética? Pues es una microangiopatía. Se produce una alteración de la microcirculación con obstrucción y extravasación sanguínea. Se afectan los capilares con la pérdida de los pericitos que recubren su capa, disminuye el flujo sanguíneo del capilar, se ocluyen, hay oclusiones en estos capilares, disminución de oxígeno en la retina. Y eso produce además anomalías microvasculares y formación de neovasos. Todo eso, entonces, eso se resume en que hay, como bien ha dicho el doctor Certo, en que hay los tejidos no tienen oxígeno y al no tener oxígeno pues dejan de funcionar y vienen todos los problemas aparejados. ¿Cómo vemos nosotros que hay una retinopatía? Pues porque aparecen microaneurismas, ahora veremos lo que es, aparecen hemorragias, aparece también edema en la mácula de forma difusa y sudados, que lo vamos a ver ahora mismo. Estos son los microaneurismas, son en la imagen de arriba a la izquierda, es una angiografía de la retina
donde podemos ver puntitos blancos, que son los microaneurismas, y en el corte histológico a la derecha se ve como el vaso se forma con una ampolla, que ese es el típico microaneurisma, con su pared adelgazada con posibilidad de hacer hemorragia. Las hemorragias se ven junto con exudaciones, se ven en la fotografía de la derecha. La izquierda es un corte anatomopatológico, por si hay algún médico que quiera que le interese la foto. Pero en la fotografía de la derecha, que es una imagen de fondo de ojo, donde se ve el nervio óptico, donde se ven las arterias y las venas de la retina, y en la zona central, donde se ven puntitos blancos, que son los exudados, y las hemorragias. Y también la retinopatía puede ir asociada con edema macular difuso, como se ve en la izquierda, que son todas esas manchas blancas, es la difusión del colorante que nos hace ver que hay acúmulo de líquido en la mácula, y en la derecha es un corte histológico por tomografía, por OCT, donde se ven también los acúmulos de líquido. Y también hay exudación dura, que lo vemos en el fondo de ojo, con lo cual, para diagnosticar una retinopatía diabética, claramente se hace mediante fondo de ojo. Y hoy día las campañas de cribado con retinografía que en los centros de salud, que se hace en muchas comunidades autónomas y que hacemos en las consultas de oftalmología, pues hace que detectemos la retinopatía diabética con mucha más premura y podamos tratarla con más anticipación que antes. Claro, una vez que sabemos que hay una retinopatía, pues tenemos tratamientos. Una cosa que pasa ahora es que como encontramos los pacientes antes, tratamos antes y hay menos complicaciones graves que antes. Hace 24 años recuerdo pues, que yo hago habitualmente cirugía de hemorragia vítrea en diabéticos, pues que hacía todas las semanas cirugía de vitrectomía en diabéticos. Ahora prácticamente pues, puedo hacer una cada 4 o 5 meses. Es decir que paralelamente que se ha mejorado tanto la educación como el control de los diabéticos y tienen mejor control metabólico, con lo cual hacen menor retinopatía, también la diagnosticamos antes, tratamos antes y no se llega a complicaciones tardías. Hoy día, haciendo las cosas bien, es muy difícil que un diabético vaya a la ceguera. Lo más importante del tratamiento de la retinopatía diabética de base es el control óptimo de la diabetes. Una vez que aparece la retinopatía, lo más importante es hablar con el doctor Ceruto y que nos controle bien al diabético. Que se corrijan paralelamente los factores asociados de riesgo, como son la hipertensión, la anemia, la insuficiencia renal y la obesidad. Importantísimo. Y lo que recomendamos en la retinopatía diabética de base siempre es una exploración anual de fondo de ojo. Puesto que no le vamos a hacer nada que no sea un buen control de la diabetes y los factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es explorar el fondo de ojo de forma anual, una vez al año, para controlar que no pase a la siguiente fase. La siguiente fase es la retinopatía diabética preproliferativa, donde hay isquemia retiniana progresiva, o sea, hay déficit de riego de forma progresiva con áreas extensas de déficit de perfusión sanguínea. Ya aparecen exudado algodonoso, aparecen anomalías intravasculares, dilataciones venosas, estrechamientos arteriales, ya se va complicando la imagen de fondo de ojo. Y aquí tenemos una angiografía donde se ve prácticamente pues, que las venas están como si fuera un salchichón, con obstrucciones con un montón de microaneurismas asociados. Y en la imagen, pues, de fondo de ojo, empezamos ya a ver cómo los vasos se curvan y se empiezan a ver obstrucciones de las venas, más hemorragia, más exudaciones. Se empiezan a ver anomalías como se ven en esta imagen, asociadas a los exudados y también forma como en rosario de la vena. Parte de las anomalías vasculares que se ve perfectamente, por ejemplo, la imagen de abajo de la izquierda, se ve perfectamente cómo cambia el calibre de la vena y cómo se estrecha. Y a la derecha, como en la parte superior de la imagen de la derecha, como se ve perfectamente que la arteria está totalmente blanca, o sea, sin riego. ¿Qué pasa cuando hay ya una retinopatía diabética preproliferativa?
que tenemos que seguir insistiendo en el control óptimo de la diabetes, tenemos que insistir un poco más en el control de los factores asociados de riesgo, insisto, hipertensión, anemia, insuficiencia renal y obesidad, y ya el fondo de ojo empezamos a hacerlo más, con más asiduidad, o sea, en vez de cada año, cada 6 meses, porque tenemos que estar pendiente que no pase a la fase proliferativa. La fase proliferativa se denomina así porque hay proliferación de neovasos, neovascularización. Los neovasos son vasos que se forman nuevos, pero que no, como tienen una adventicia le falta esa capa, le falta la adventicia, tienen mucha facilidad de sangrado y complican ya sobremanera el pronóstico del paciente y del ojo. Los neovasos pueden ser en la papila, o sea, en la entrada del nervio óptico, o pueden ser en los vasos mayores. Aquí se ven en la imagen de arriba de la izquierda, que es una imagen de fondo de ojo, se ve como en el nervio óptico, que es la imagen redondeada blanca, pues se ven cómo hay vasos que se han formado nuevos. En las imagen de arriba de la derecha de la angiografía se ve como hay un montón de capilares que se han formado nuevos, que es como una maraña de capilares que se ve también en la imagen de abajo a la izquierda, que es la papila, y en la derecha se ve como una imagen blanquecina, como una nube, que es toda la exudación que hace estos neovasos porque su pared más delgada. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una retinopatía diabética proliferante? Otra vez insistir en el control óptimo de la diabetes, eso tenemos que hacerlo siempre. Otra vez insistir en el control de los factores asociados de riesgo, pero ya empezar a actuar. Tenemos que hacer una fotocoagulación panretiniana. ¿Esto qué es? Esto es una quemadura de toda la retina periférica, tal y como vemos en esta imagen. Se ve en la imagen de la izquierda de arriba, se ven unos puntitos blancos que son las quemaduras del láser. A la derecha se ven manchas de color negro, que son cuando ya ha pigmentado la quemadura. Y abajo, en la imagen de abajo, se ve cómo es la panfotocoagulación. O sea, se quema toda la retina periférica conservando la retina central. ¿Y esto por qué se hace? Porque como hay déficit de oxígeno en la retina, si quemamos toda la retina periférica que no se usa para ver, aprovechamos todo el oxígeno que llega a la retina y va a la zona central de la retina, con lo cual no hay requerimiento de oxígeno, con lo cual no hay estímulo de neovasos, con lo cual los vasos ceden, se van y se para la retinopatía. Pero a veces no paramos la retinopatía, porque a pesar de la fotocoagulación, el paciente tiene un mal control metabólico. Y ese mal control metabólico hace que vaya a los neovasos sangre, se produce una hemorragia en la retina, que esa hemorragia se organiza y forma desprendimiento de retina traccional. Los neovasos que también se forman en el iris, puede haber, que se llama rubioso iris, pueden provocar bloqueo de la salida del humor acuoso del ojo y ya pasamos a lo que llamamos glaucoma neovascular. Cuando pasa esto, es una catástrofe que tiene tratamiento, pero que hay que actuar de forma urgente porque el ojo puede morir de forma definitiva. El glaucoma neovascular con tensiones de 50 o 60, cuando lo normal es 18 o 20, puede hacer que el nervio óptico muera y eso ya no tiene arreglo. En esta enfermedad ocular avanzada podemos ver en la foto arriba a la izquierda, en el iris, cómo la flecha señala los neovasos que hay en el iris. Esos neovasos son nuevos, como hemos hablado. La imagen de abajo se ven las hemorragias en la retina y en la imagen de arriba a la derecha se ve una ecografía con un desprendimiento de retina traccional total. Para el tratamiento de la hemorragia vítrea, lo que hacemos es quitar la hemorragia, entramos dentro del ojo mediante vitrectomía, la imagen de arriba de la izquierda, se quita la hemorragia y se aprovecha para dar láser. Cuando no se puede controlar el glaucoma neovascular, pues cirugía de glaucoma con válvulas, como la imagen del centro, arriba, también inyección de antiangiogénicos. Perdón, estoy con un poquito de alergia. Y también para tratar el glaucoma neovascular, pues podemos quemar con láser parte del cuerpo ciliar donde está la producción de humor acuoso. Bien, en otro orden de cosas, la segunda enfermedad de los diabéticos es la maculopatía diabética.
que es una alteración de la fóvea, zona central de la retina, por edema o exudados duros o también déficit de riego, que es la causa más frecuente de la alteración visual en los diabéticos, sobre todo en el tipo 2, porque provoca afectación de la visión central y esto es muy capacitante. Esto se diagnostica mediante fondo de ojo, pero sobre todo se diagnostica con OCT. Aquí vemos imágenes de un OCT normal abajo a la derecha y luego vemos imágenes a la izquierda donde esa imagen está levantada con acúmulo de líquido. Eso es el edema macular diabético. Aquí también hay que insistir en el control de la diabetes y en los factores de riesgo. Y ya tenemos tratamientos avanzados, que son las inyecciones intraoculares de anti-IVEG, como son Lucentis, Avastin y otros más que van saliendo en el mercado, o corticoides en liberación lenta, como es los Zurdex. Los anti-IVEG, Lucentis, Avastin o Ilea pueden ponerse mensuales, sobre todo al principio. Los corticoides de liberación lenta, como los Zurdex, se pueden poner cada 4 o 6 meses. En casos más avanzados se puede hacer fotocoagulación focal, o sea, quemar la retina cerca de la mácula, siempre conservando la zona central para los puntos de fuga, o podemos hacer también vitrectomía. Aquí tenemos un ejemplo abajo de lo que es la fotocoagulación focal. Evidentemente, te provoca un escotoma y hay que ser muy prudente para llegar a esa situación. Y como resumen, no me quiero extender más, no quiero extender esto mucho más. Hay que hacer un buen control de los factores de riesgo. Hay que hacer un diagnóstico de detección precoz con estudio de fondo de ojo anual o semestral según la situación y cada complicación tratarla de forma adecuada. Siguiendo estas pautas, casi imposible que un paciente se quede ciego hoy día por una diabetes. Y nada, muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas que quieran hacerme. Muy bien, pues muchas gracias, Jerónimo. Muy interesante también. Sinceramente, hemos recibido también mensajes de agradecimiento tanto para ti como para Luis por vuestra claridad expositiva. Tenemos alguna pregunta que nos ha llegado para ambos. Quería, en primer lugar, para Luis, preguntarle, bueno, evidentemente, si el médico en consulta, por un lado, deriva, una vez que recibe a un paciente con diabetes, lo deriva también a consulta de oftalmología para su seguimiento. Y luego, por otro lado, si nos podría especificar diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, y si alguna es más severa para lo que se refiere para la visión. A ver, mira, varias cosas. La diabetes es un programa de la OMS que funciona prácticamente igual en todas partes del mundo, en el cual existen una serie de acciones que tomamos los médicos en forma sistemática. Es decir, la vigilancia del diabético está bien estructurada. Es decir, el paciente diabético, cuando uno lo diagnostica por primera vez, evalúa cómo está el resto de su sistema. Es decir, hoy diagnostico una diabetes y hago un corte transversal y digo cómo está hoy. Y empiezo a buscar si tiene repercusiones renales, es decir, le busco un daño renal, le hago un fondo de ojo en consulta, que no es el fondo de ojo de un oftalmólogo, pero es el fondo de ojo de un internista, ¿bien? Le indico agudeza visual, le empiezo a calcular su peso corporal, empiezo a explorar sus hábitos, sus cosas, exploro la piel, examino, empiezo a escarbar a ver si tiene alguna enfermedad concomitante, si tiene hipertensión, ¿ven? Si tiene colesteroles, si tiene dislipidemia. Eso está bien establecido, eso está bien establecido y bien estructurado, y tenemos un programa específico en el cual la vigilancia sistemática tiene sus periodicidades, sus consultas, sus plazos específicos, de dónde debo hacerlo, cómo lo derivo. Todo paciente diabético no tiene por qué ir directamente a un especialista en diabetes, a un diabetólogo, en primer lugar, porque es una enfermedad demasiado frecuente y porque los médicos estamos preparados para eso. Y la vigilancia sistemática, que es importantísima, el día a día con el diabético lo tiene su médico de cabecera. Bien, ese que lo ve cada vez que hace falta y que le puede seguir la pista a todo
indicio de riesgo. Y también sabemos en un momento dado, nuestra experiencia nos los dice, cuando demanda de un especialista y cómo se generan esas cosas. El diabético tiene programadamente estudios de riñón, estudios de consulta de oftalmología, lo tiene establecido por el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, ahí no hay problema. Eso, si el enfermo acude, si el enfermo, uno tiene que motivarlo también y explicarle al enfermo que es importante que él se comprometa con su enfermedad también. La falta de compromiso de un individuo con una enfermedad es devastadora. Es devastadora porque entonces nuestro trabajo no sirve y al final no. Pero bueno, la gente debe entenderlo y de hecho sí se entiende. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que estas cosas escapen por falta de gestión, simplemente haciendo lo que está establecido, que tampoco es tan complicado y está bien estructurado. Bien. Diabetes tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, también llamado insulino dependiente, es un individuo en el cual su páncreas ya no produce insulina. Y en general sucede en personas muy jóvenes, en los que nacen diabéticos, en los que debutan en la adolescencia y en la adultez jóvenes. Son personas que genéticamente tienen una carga genética, como llaman los médicos de esta historia, en el cual tiene una predisposición a que su páncreas en un momento dado empiece a sufrir una crisis de las células que producen la insulina. Y el páncreas sigue sirviendo como glándula digestiva. El páncreas es una glándula mixta que tiene fermentos digestivos y también insulina y glucagón, que son otras cosas que tienen que ver con el metabolismo del azúcar. Este diabético necesita insulina porque sí, y no hay otra alternativa. Bien, en general ya digo, y siempre en general debuta. Es más grave, es más difícil de controlar en muchos aspectos. Es decir, un adolescente diabético es un problema. Está lleno de hormonas, está lleno de ganas, está lleno de ganas de echar para adelante, tiene planes, proyectos, tiene una vida por delante y tiene ciertas limitaciones en comparación con sus compañeros, que no es gran cosa lo que tiene, pero depende cómo lo gestione el paciente y cómo lo gestione también la familia que lo rodea y el médico que lo atiende. Bien, pero mientras más temprano un individuo empieza con estas cosas, más es importante el control para evitar los desbarajustes y los desastres finales, incluida la retinopatía diabética y también otras cosas. El riñón es muy sensible, es un órgano especialmente sensible. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 se describe en la adultez, casi siempre asociada a obesidad, aunque los hay no obesos también. Y es un páncreas que produce menos insulina o produce una insulina que no es de buena calidad y el organismo, el metabolismo no la reconoce como tal y por lo tanto su acción metabólica, que es entrar el azúcar hacia la célula, no la realiza. Un diabético juvenil tiene en general, cuando hace una crisis, tiene un azúcar enorme, en cifras gigantescas. El diabético tipo 2, que es el diabético de la edad adulta o de la madurez, también puede llegar a cifras muy altas y por momentos muy altas, pero es más fácil, es menos lábil, o sea, es más fácil de controlar porque las fluctuaciones del azúcar son más llevaderas porque él produce todavía un poco de insulina. Hay que darle una ayuda desde muchos puntos de vista. A veces, os digo algo, a veces es más fácil incorporar a un adolescente a asumir su enfermedad y a tratársela, que a veces a un adulto que está lleno de hábitos, lleno de cosas y que decide no renunciar a la vida que lleva, porque entonces así no vale la pena vivir, según mucha gente. Al final se dan cuenta de que sí vale la pena vivir. El adolescente que arranca y diseña un estilo de vida, pues obtiene plena realización de su vida con una disciplina que incorpore, que es parte de él, lo asume como tener canas o tener pecas, sencillamente. La diabetes del adulto es menos severa, produce menos daño, empieza más tarde y por lo tanto las cosas empiezan a tomar un poco de seriedad ya tardíamente y además el adulto tiene otras cosas y acude más al médico y se detecta más fácilmente, aunque en la consulta de un anciano, en una consulta de un adulto, pues los médicos siempre estamos
escarbando a ver si encontramos factores de riesgo vascular. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿bien? Ácido úrico alto, que también es factor de riesgo vascular, o algunas otras cosas. Por lo tanto, es así la situación. Es la misma enfermedad producida con dos variantes distintas, y que el diabético juvenil tiene una herencia muy severa detrás, casi siempre, y el otro no. Hay diabéticos tipo 2 que cuando recuperan su peso ideal dejan de ser diabéticos, técnicamente hablando. Hay que estar siempre atento, pero prácticamente no hace falta a veces ni medicación si el individuo recupera su peso y hace un poco de vida sana. Creo que, no sé si esto cubre la respuesta. Sí, por supuesto, Luis, fantástico. Muchísimas gracias. Y atendiendo y haciendo alusión a lo que tú comentabas, evidentemente, independientemente de la propia responsabilidad, la corresponsabilidad que tiene el propio paciente para consigo mismo en cuanto a su patología, la diabetes, independientemente de eso y de que sea, vamos a ponerlo entre comillas, un paciente bueno, acude a sus revisiones periódicamente, sus revisiones oftalmológicas y de otro tipo. Pero nos llegaba una pregunta para Jerónimo que nos decía, bueno, independientemente de eso, si tengo diabetes, ¿a qué debo estar atento? ¿A qué síntoma? ¿Qué debo vigilar si tengo diabetes y noto en la vista algo? ¿Qué debo hacer? Pues mira, muy buena pregunta. Como he explicado en la charla, al principio no hay ninguna manifestación, el paciente no nota ningún déficit visual. El paciente solamente se va a dar cuenta si hace revisiones de fondo de ojo. Por eso es tan importante la revisión anual de fondo de ojo. Porque cuando empiezan las primeras manifestaciones de la retinopatía diabética, tú no te das cuenta porque tú ves bien. Tienes una visión perfecta. Te gradúas y ves fenomenal y ves con tu gafa y no tienes ningún problema. El problema está plazo cuando empiezan las manifestaciones de edema macular, pero eso ya es un poco más tarde. Si cogemos la patología antes de que empiece a tener déficit visual, es muchísimo mejor porque lo podremos tratar y hacer que no vaya a perder visión. En cambio, en el edema macular diabético, lo que notas es pérdida de visión central. El paciente empieza a ver mal. Y entonces se va al oftalmólogo y se detecta el edema macular. Entonces, yo creo que un diabético lo que tiene que estar es tanto el tipo 1 como el tipo 2, lo que tiene que estar pendiente, como bien ha dicho Luis Alberto y como yo manifesté en la charla, es buen control metabólico. Controlar muy bien la diabetes y los factores de riesgo. Eso es lo que va a hacer que no tenga afectación del riñón, del ojo, de nada. Que se mantenga bien como una persona normal. Buen control metabólico, buen control de los factores de riesgo. Y del ojo no tiene que estar pendiente. Lo que tiene que hacer es no perder ninguna revisión anual. Hacer una revisión de fondo de ojo una vez al año, pase lo que pase. Eso es de obligado cumplimiento por su salud futura. Jerónimo, una última pregunta nos llega para ti y nos ha llegado otra para Luis Alberto. En vuestro caso, en consulta, ¿es muy elevado el volumen de personas con diabetes que acuden a revisión oftalmológica? Sí, muchísimas, vamos. No te sé decir un porcentaje sobre el total ahora mismo, pero pacientes con revisión anual de fondo de ojo, pues prácticamente todos los pacientes que tengo suelen repetir. Algunos se escapan un año, vienen al año y medio, a 2 años, pero lo normal es que venga así. La verdad que la cultura hoy día de la diabetes ha aumentado muchísimo con respecto a hace 30 años y la gente está muy concienciada de que tiene que ir a revisión ocular. Y además tenemos la gran ventaja de que tanto los médicos de familia como los especialistas, internistas y endocrinos, es que le exigen al paciente que le lleve un informe de fondo de ojo. No ya que el paciente venga con a que se le veamos el fondo de ojo, es que dice, deme un fondo de ojo, es que me lo pide mi especialista o mi médico de atención primaria. O sea que es que está muy protocolizado ya el estudio de fondo de ojo y se hace sistemáticamente. Qué bueno. Y sobre todo, como decías tú en tu charla antes, el avance y el conocimiento mejor que se tiene de la patología de la diabetes, que provoca que la intervención y el diagnóstico precoz pueda evitar
que hoy en día, debido a la retinopatía diabética, pues se pierda la visión. Por lo tanto, buen trabajo y sobre todo fantástico. Luis Alberto, pregunta que nos llegaba para ti. ¿Se puede revertir la diabetes tipo 2? Mira, eso, la respuesta que te voy a dar no es categórica. Existen unos estadios intermedios en el cual el individuo no es técnicamente diabético, sino es lo que se llama intolerante a la glucosa. Mira, cuando una enfermedad depende de un número, o sea que a partir de tal fecha, de tal cifra es hipertensión, a partir de tal cifra es diabetes, eso nos crea un rollo. Por eso el diagnóstico final es de convenio. Diabetes es 140 miligramos por decilitro en ayunas y 200 en la segunda hora. A partir de ahí. Pero esos son cifras de todas maneras limítrofes. Entonces, hay unos estadios intermedios llamados intolerancia a la glucosa, en el cual el individuo no tiene una carga genética para ser diabético, sino que perturba su metabolismo por obesidad que produce una resistencia a la insulina. Técnicamente, y hablando en forma genética, la diabetes es una enfermedad que viene genéticamente codificada y que es irreversible. Lo que te dije es que cuando un individuo con diabetes tipo 2, obeso, recupera su peso, resuelve su metabolismo perfectamente bien y se comporta como si no fuera diabético y posiblemente nunca en su vida el azúcar le suba. Entonces, ese entra dentro del llamado intolerante a la glucosa. Es un individuo que tiene que ser vigilante toda su vida, sobre todo con su peso corporal y con las cargas. Ahora, el individuo que viene codificado genéticamente para ser diabético es diabético, aunque en su momento el control lo mantenga normal. Por lo tanto, hablar de curación del diabético simplemente por restablecer todos tus parámetros no es tan exactamente así, simplemente es compensación. La enfermedad crónica se compensa. La palabra crónico viene de cronos, que es el tiempo. Lo crónico, en el tiempo se produce. Bien, agudo, por ejemplo, las personas pensamos que es grave, ¿no? Agudo es algo que comenzó hace poco, que es muy intenso y que se quita en corto tiempo y que no deja secuelas. Eso es ser agudo. Crónico es lo contrario, se establece poco a poco, dura mucho tiempo, a veces toda la vida, se recupera en parte y nunca llega a restitutio ad integrum. La diabetes es una enfermedad crónica que se puede compensar, pero no curar. Pero cuando está compensada se comporta como si no lo fuera o como si fuera un diabético de poca monta. Ahí, esa es la respuesta. Es un poco salomónica, pero esa es la respuesta. No tengo otra más categórica, ojalá pudiera. O sea, no se cura, pero con un buen control, atendiendo a todos los parámetros que comentabas y sobre todo en el de tipo 2, con un buen control de la dieta, recuperando el peso, estando bien saludablemente, haciendo ejercicio, pues bueno, es un diabético que en principio no va a manifestar otros síntomas, que va a llevar un buen control y que va a tener una vida pues de lo más normal. Y sin alejarte de tu médico, David. Bien, sin alejarte de tu médico y estando a la casa, hay cosas que uno puede detectar, pero hay cosas que hace falta que otro de afuera, que tiene la experiencia, se dé cuenta. Hay cosas sutiles que el enfermo no ve y el médico sí lo ve. Además, tú dijiste enfermos buenos. Todos son buenos, chicos. Lo que algunos son es traviesos. Bien, te lo digo con toda honestidad. Un poquito indisciplinado. Pero al final todos son buenos. Te lo digo con toda honestidad. Yo no me he encontrado ninguno malo en 42 años. ¿Bien? Ya. Muy bien, Luis Alberto. Pues darle las gracias también a Jerónimo Lajara. Ha sido, la verdad, muy instructivo y muy interesante. Nos dan las gracias, nos piden que os transmitamos nuestra gratitud por las dos charlas que han sido muy interesantes y muy explícitas y muy concretas.
Y nada más, hasta aquí llega esta jornada matinal aquí en España que hemos hecho para hablar de la diabetes y de la retinopatía diabética, esta jornada que ha organizado la Asociación Retina Murcia en colaboración con el Hospital de Molina de Segura y con el Ayuntamiento de Molina de Segura, y que bueno, que concluye aquí, que posteriormente colgaremos en redes sociales para que todo aquel que le interese pueda verla, porque entiendo que es un documento muy interesante y que expresa bien a las claras pues qué es la diabetes, qué es la retinopatía diabética, cómo hay que controlarlas, cómo hay que vigilarlas y cómo hay que, bueno, pues periódicamente, evidentemente, acudir al profesional para llevar un buen control y que no sean pues más relevantes en la vida de la persona. Muchísimas gracias a todos. Concluimos aquí la reunión y nada más. Como siempre recordamos desde la asociación, pues deciros que Retimur mira por ti. O sea que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.